pues vamos al Evangelio de Mateo, en su capítulo 22, versículos 34-40. Un pasaje que viene después de una discusión sobre la resurrección. ¿Hay resurrección o no hay resurrección? ¿Vamos a resucitar o nos vamos a quedar hechos polvo? O como dicen otras religiones, te vas a reencarnar o te pierdes en la nada, o algunas sectas modernas, eres una partecita de la energía de Dios. Hay para todos los gustos, la imaginación no termina nunca. Bueno, pues después de eso viene la pregunta a Jesús. Dice, en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Parece que estaban muy contentos que los hubiese dejado callados, ¿verdad? Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas». Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos un evangelio, como te decía, que viene después de una discusión y quieren saber ellos cómo está la cosa. Y dice así, que se le acercó un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. El Evangelio de Mateo, los otros también, pero particular Mateo, que escribió para una comunidad judía de Jerusalén, de Palestina, pues él sabe muy bien cuáles son las dificultades que en su comunidad hay, que todavía en el tiempo que está escribiendo el Evangelio hay muchos problemas, que los cristianos, los seguidores de Jesús, no son aceptados, que ya hay decretos públicos del gobierno, no te olvides que el gobierno entonces religioso y político o religioso y civil era siempre uno solo y decidían no solo sobre la política o la vida civil y pública, sino también sobre la religión. Ellos eran los jefes del pueblo que decidían todo. Y ellos entraron en conflicto, en dificultades con las primeras comunidades. No las dejaban vivir, no les caían bien, no estaban de acuerdo que siguieran las nuevas doctrinas del maestro de Galilea, de Nazaret, de Jesús. No lo reconocieron como el Mesías. Y por eso, pues empezaron a decretar que sus cristianos fueran expulsados de la sinagoga, que todo el que confesase a Jesús como Mesías fuera expulsado. Y para un judío del tiempo no había cosa peor que ser expulsado del ambiente religioso. Era algo como decir, estás condenado, hereje, ¿verdad? Imagínate qué sensación tendría aquel. Y por eso tanta dificultad. Y Mateo escribe esto para ellos, doctor de la ley. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo un doctor de la ley le pregunta sobre el primer mandamiento? Es como decir, preguntarle el Padre Nuestro al párroco, ¿que no lo sabe? O que el párroco pregunte, ¿cuál es el Padre Nuestro? ¿Cuál es la oración más importante de la vida del cristiano? Pero en fin, el evangelista nos lo transmite tal cual, para poner el dedo en la llaga, para decirnos exactamente lo que Dios quiere. Hay otra razón por qué un doctor de la ley pregunta cuál es el primero y más importante. Si tú recuerdas, un judío tenía 623 mandamientos. Imagínate, hasta para saberlos era difícil. 623. Dicen que tenía 365, uno para cada día del año, ¿verdad?, referidos a Dios y el resto al prójimo. Así es que es 365 días. No es que era uno para cada día del año, sino son 365 mandamientos que regulaban la relación con Dios. Cómo estás de pie, cómo rezas, cómo pones las manos, cómo te inclinas,
cuando ayunas, cuando ofreces, cuando das limosna, etcétera, 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 etcétera. Todo perfectamente regulado. Parecía el Partido Comunista de hace algunos años, ¿verdad? En lo que todo estaba perfectamente regulado, igual que los nazis en Alemania. Bueno, pues ahí estaban todos esos mandamientos. Y yo creo que este doctor de la ley dice, en esta jungla de mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y le hace la pregunta a Jesús, ¿cuál es el más importante? Y Jesús accede a su pregunta, no se enoja, no se altera, no pierde los estribos, como diciendo, hipócrita, si tú, doctor de la ley, deberías de saberlo. No, él accede y dice, es la oportunidad de poner los puntos claros sobre algunos aspectos que ustedes todavía no entienden. Y le responde Jesús, amarás al Señor tu Dios. En realidad, en el libro del Deuteronomio está Shema Israel, escucha Israel. La primera palabra que estaba escrita era escucha, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús añade, este es el más grande y el primero. Y el segundo, que no se lo había preguntado, no le dijo cuál es el primero y cuál es el segundo. Pero Jesús quiere que quede muy claro en la mente del doctor y de cada uno de nosotros que no podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo. El segundo es semejante a este. Qué hermoso, semejante, símile, igual, ¿verdad? No hay distinción. Dios está en el prójimo y el prójimo está en Dios. Las dos cosas son muy importantes, las vamos a explicar un poco. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan la ley y los profetas. Toda la ley y todos los profetas era lo que regulaba la vida religiosa del pueblo de Israel. Y dice Jesús, en estos dos mandamientos, aquí está toda la ley y todos los profetas. Vamos al primero. Jesús ante todo subraya lo que ya sabía el doctor de la ley. No ha traído nada nuevo. Y dice, lo más importante en la vida es amar. Y aquí pues hay que subrayar muchas cosas. Primero, que amar no quiere decir sentir bonito, me gusta, me agrada, enamorarse, sentimientos, hervores interiores, corazón que se mueve, manos que sudan, sonrisitas que escapan. Todo eso se llaman sentimientos, no es amor. Amor es otra cosa muy distinta. Amor es decidir entrar en contacto, en relación con una persona y dejar que esa persona entre en contacto conmigo. Las dos cosas son amor. Mi esfuerzo por salir de mí y entrar en relación con esa persona y el esfuerzo por quitar todas las barreras que impidan a esa persona entrar en mi corazón. Amar, luego viene, es todas las especificaciones, es el respeto como primer paso de amor. Yo no trato de asimilar a esa persona a mí mismo, no trato de hacerla símile a mí, que piense como yo, que quiera como yo, que sienta como yo. No va por ahí. Yo trato de conocerla, amarla, respetarla, servirla, etcétera, admirarla, ver todo lo bueno que tiene, ayudarla a crecer en sus errores, en sus defectos, en sus dificultades, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos adelante con este Evangelio de Mateo, que viene recogido también por los otros evangelistas. Estábamos hablando de ese amor que nos pide Jesús. Amarás a Dios. Y subrayo, lo más grande y lo único que todo hombre lleva en su corazón es amar y ser amado.
El gran San Agustín se dio cuenta que ni el sexo, ni las drogas, ni el alcohol, ni el dinero, ni el poder, ni la sabiduría llenaban el corazón. Por eso dijo ese par de frases que cada uno luego las va aplicando como quiere, pero en definitiva es el reflejo de lo más profundo del hombre. La primera: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios, fin último del hombre. Lo llevamos dentro, búscalo donde quieras. Cada uno lo busca donde puede o donde cree encontrarlo. Y cada uno le da el nombre que puede: poder, dinero, felicidad, tranquilidad, lo que quieras. En definitiva, es la presencia de Dios que nosotros necesitamos, sentimos esa nostalgia de infinito. Y la segunda frase de Agustín, que es la que viene a cuento, ¿verdad? Ama, ama y haz lo que quieras. Muchos la interpretan a su modo: entonces haz lo que quieras. El que ama no hace mal a nadie. El que ama respeta. El que ama sirve. El que ama dona. Todo lo demás se llama egoísmo. Y aquí es donde tanta gente confunde sus egoísmos con el amor. Tú hazte la pregunta: ¿tú amas? Dios pone, Jesús responde: ama. Amarás. Es un verbo activo. Un verbo que está siempre activo. Mientras estés vivo, estés viva, mientras la vida la tengas dentro de ti, no importa en qué situación, tú tienes la gran necesidad de amar y de ser amado. De amar y de ser amado. Esa necesidad es perenne, es continua, es fija. Ama, ama, ahí está, ama. Amar, nadie puede vivir sin amor. Y aquí entramos pues en la gran necesidad. Todos somos limosneros de amor. ¿Cuánto se hace por limosnear un poquito de amor, un poquito de atención? A veces se hacen cosas desastrosas. ¿Por qué? Porque estamos hambrientos de amor. Por eso Dios, que sabía muy bien, Jesús, que conocía muy bien el corazón humano, dice: ¿quieres saber cuál es el mandamiento? Que no es ni siquiera un mandamiento, es una necesidad interior, profunda, radical, que llevamos ahí en nuestro corazón. Ama y haz lo que quieras. Amarás al Señor tu Dios. Y Jesús especifica: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Todo el corazón quiere decir la potencia. No te olvides que corazón en el lenguaje de los hebreos era la totalidad de la persona. Nosotros dividimos y ponemos el corazón solo como una partecita, como la parte afectiva, tu afectividad. Ama con todo tu corazón es pon todas tus energías, todo lo que tú eres, sin medida. El corazón no tiene medida. La pregunta que nos hacemos eso es: si yo amo con todo el corazón, ya no me queda amor para los demás. Fíjate que no. Cuando tú amas a Dios con todo el corazón, hay espacio para todos. Basta ver a los santos, enamoradísimos de Dios y enamoradísimos del prójimo, enamoradísimos de la misma naturaleza. Ahí tienes al gran Francisco de Asís, que no hace otra cosa que cantar las glorias de Dios en la naturaleza. El hermano sol, la agua, la hermana muerte, el hermano dolor. ¿Qué te parece? Todo estaba hermanado. El amor a Dios no le había robado ni un milésimo, ni una milésima de su capacidad de amor con todo el corazón. Porque es verdad, cuando se ama a Dios, se multiplica el corazón, se ensancha el corazón. Cualquier persona que tenga un verdadero amor a Dios, tiene espacio para todos, ama a todos sus hermanos. Y cuando no hay un verdadero amor a Dios, somos egoístas y usamos el amor a Dios solo como tapadera, solo como pantalla. Y ahí están tantas falsas religiones o tantas falsas, casi iba a decir hipócritas, formas de sentirse religioso, cuando en realidad es un egoísmo brutal, en el sentido en que está centrado sobre sí mismo, sus intereses, su grupo, su gente, sus dominios, sus teorías, No hay una apertura total. Esto no quiere decir
que no tengamos que amar profundamente lo que Dios nos ha dado y defenderlo, sobre todo nuestra fe cristiana, nuestra religión, respetando a los demás, pero una defensa bien clara, no podemos dejar pasar cualquier cosa, ¿verdad? Ahí está. Con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir Jesús? Tu fe también tiene una parte que implica la mente. Ama a Dios conociéndolo y conociendo tu fe, conociendo tu fe. No conoces tu fe, no sabes lo que es tu fe, no conoces los contenidos de tu fe. Piensas que ser una persona religiosa es desgranar rosarios con Aves Marías, prender voladoras y hacer procesiones por ahí. No conoces tu fe. Por eso, ya lo sabes, ese famoso dicho, ¿verdad? Católico ignorante, no amas a Dios con toda tu mente, ¿verdad? Seguro protestante, claro, porque no lo conoces. Luego vienen pues los hermanitos o los primos o amparados o desesperados o separados, no sé cómo llamarles, en que con 2 frases de la Biblia, aquí está escrito. ¿Cómo interpretas? Aquello es pura mentira. Madre mía, yo digo, ¿pero qué sabes tú de Biblia? ¿Cuántos doctorados en Biblia tienes para, así, de una forma muy superficial, eliminar una fe? No lo puedes hacer. Creo, y repito, puede haber también grandes teólogos protestantes, pero se mueven en otra dimensión, su problema está bien específico, ¿verdad? Y no han logrado superarlo, pero poco a poco cuando hay acercamiento, pues ellos mismos reconocen la autenticidad de la fe cristiana católica. Jesús dice también con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Amar con todas las fuerzas es también una debilidad. ¿Por qué? Porque dejar a que alguien entre en tu vida, eso significa amar, significa también que tú te pones en una situación de debilidad desde este punto de vista. No te cierras, te abres a todo lo que pueda suceder en esa relación. Puede haber desacuerdos, puede haber desajustes, puede haber malas interpretaciones. El Señor te invita a que ames con todas tus fuerzas. Y Jesús, como dijimos, no se queda solo, este es el primer mandamiento. No, añade, el segundo es semejante. Y aquí está el secreto de la vida cristiana católica. Es semejante. Esto para un judío era muy difícil. ¿Por qué? No te olvides que los judíos en tiempos de Jesús consideraban hermanos solo a los de su misma raza. Cualquier otra tribu, un vecino, un pueblo vecino, no era judío, no era hermano, punto y basta. No era realmente prójimo. Con sus hermanos judíos tenía un tipo de comportamiento. Con todos los demás, otro tipo de comportamiento. Otro tipo de comportamiento. Bien, Jesús dice, tu prójimo, cualquiera que él sea, color, sabor, lugar de origen, latino, africano, asiático, filipino, de donde venga, es tu hermano, tú eres hermano, ¿verdad? Es un sajón, es tu hermano, tu prójimo. Cristo no hace distinciones, tu prójimo es semejante al primero, semejante, igual. Y con esto pues ya lo sabes de memoria, no hay que repetirlo mucho, que para un cristiano católico el prójimo está en Dios, es decir, hay que amarlo por Dios, no simplemente filantropía, porque es hombre, etc. Y que ya sería un buen paso. Imagínate, desaparecerían los abortos, porque hay que amar al prójimo, y ese es un prójimo, ¿verdad? Desaparecería eso, la persecución y la muerte del prójimo, y no sería poco. Pero no, hay que amarlo en Dios. Y a Dios en tu prójimo. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Quien no ama a su prójimo, a quien ve. Todo esto lo sabemos de memoria. Ojalá que estas reflexiones te ayuden a decir a qué punto estoy yo con este primer mandamiento. Primero y segundo mandamiento. Cuánto amo de verdad y cuánto tengo falso amor que es solo egoísmo.